Bien, vamos a ver en este bloque la formación específica del cerebro y vamos a hablar del cerebro humano. En realidad, hasta este momento nosotros vimos primero cómo se desarrollaban los distintos órganos del sistema nervioso en forma general, luego nos enfocamos en los procesos relacionados con la neurogénesis, la formación del tejido nervioso, y ahora vamos a aplicar esos conceptos a la formación de uno de los órganos que nos caracteriza como humanos, que es el cerebro, especialmente la corteza cerebral. La corteza cerebral y el cerebelo son la corteza cerebral más, las características del sistema nervioso más importantes en el proceso que lleva a la formación de Homo sapiens como especies. Y es muy interesante esta frase, es que la pregunta que quizás sea la más enigmática de todas es si el cerebro es lo suficientemente poderoso para resolver el problema de su propia creación. Y obviamente estamos hablando de creación como sinónimo de ontogenia nosotros. Esta frase fue hecha por Gregor Eichel en 1992 y recogida por el libro de Biología del Desarrollo de Gilbert. Bien, vamos a contar lo que hoy se puede resolver con respecto a esta creación, que desde en esos casi 30 años que han pasado ha sido mucho. Bien, el cerebro humano tiene algunas características que lo diferencian mucho del cerebro de otras especies. Especialmente cuando hablamos de cerebro, nos estamos refiriendo en especial a la corteza cerebral. La corteza cerebral que, por ejemplo, es el 20% del volumen del cerebro de un erizo y dice un 20, y el 80% del volumen del encéfalo, mejor dicho, humano. Y un fenómeno muy importante en el desarrollo, en la ontogenia del cerebro humano, es que hay un importante crecimiento neural post-nacimiento. Por eso se dice que en alguna medida nosotros tenemos un nacimiento prematuro para que el cerebro pueda seguir desarrollándose. El cerebro que nos da esa forma de cráneo, que es una característica neoténica, nosotros nos parecemos a los jóvenes de grupos antecesores, si bien no son nuestros antecesores, lo podemos ver al que nos parecemos más en la forma de nuestro cráneo a un chimpancé joven que a un chimpancé adulto, pero ocurre otro proceso y es lo que se llama una hipermorfosis, un crecimiento sostenido en el tiempo para el caso del cerebro. También hay procesos internos complejos, como procesos de migración neuronal. Esto es muy interesante, que son muy altos los niveles de transcripción y traducción en el cerebro. Un chimpancé y un humano tienen casi los mismos niveles de transcripción, por ejemplo, en el hígado. Pero el chimpancé tiene menos de un 60% de los niveles de transcripción en el cerebro que tiene el humano. Y además hay diferencias en los genes que se transcriben, que a nivel hepático, chimpancé y humano transcriben los mismos genes prácticamente. A nivel de cerebro existen enormes diferencias. Si bien el genoma del humano y del chimpancé, tomamos chimpancé porque chimpancé es la especie más relacionada con nosotros de las vivas, obviamente no podemos tener genomas completos, si bien ya se está avanzando mucho y hay muchos datos, pero no se puede hacer una comparación estricta con lo que sería ADN, o sea, el genoma completo de algún antecesor, no
no de los más recientes, no un miembro del género Homo, sino, por ejemplo, el antecesor común entre chimpancé o humano, o alguna de las primeras momentos en que hay divergencia. Entonces, lo que se estudia es comparación del cerebro de chimpancé y humano, y aparecen ciertas regiones que se llaman AR en el genoma, que son regiones donde hubo un cambio muy rápido a nivel del genoma humano. Es decir, que si bien tenemos un altísimo porcentaje de similitud con el chimpancé en cuanto a nuestro genoma, hay algunas regiones que se han modificado muchísimo en el tiempo en que se dio la divergencia entre las dos especies. Por ejemplo, el gen FOXP2, que está relacionado con el lenguaje, acumula dos mutaciones que le permiten tener funciones diferentes que no se tenían en el humano. Pensemos que normalmente varios de estos grandes cambios ocurren en genes que, en porciones reguladoras de genes que a su vez son factores de transcripción, y eso permite que su efecto sea muy notorio porque ocurre en el desarrollo temprano. Como dijimos, el cerebro humano sigue creciendo y el proceso de mielinización continúa hasta la pubertad, especialmente en la región frontal. Pero hay aspectos relacionados con la maduración, con el establecimiento de nuevas sinapsis que tienen una manifestación importante hasta los 40 años de edad. Bien, esto que la mielinización siga hasta la pubertad va a hacer que haya diferencias entre el cerebro, o sea, mejor dicho, pasa la pubertad porque durante la adolescencia se dan muchos fenómenos de mielinización, especialmente en la zona frontal, y eso lleva a que haya diferencias entre el cerebro del adolescente y el cerebro del adulto. Bien. Uno de los grandes aspectos morfológicos que ocurren para el establecimiento de la complejidad cerebral es el plegamiento cortical. Nuestro cerebro es girencéfalo, no es el único, pero es un cerebro girencéfalico por el gran plegamiento cortical. Y en el caso de la evolución humana, ese plegamiento parece estar relacionado con la adquisición o la complejización de las funciones cerebrales. Bien, ya vimos que hay genes y en consecuencia RNAs específicos en el cerebro humano, ya hablamos de los altos niveles de transcripción, que aparezcan alelos específicos en genes regulatorios del desarrollo. Como decíamos, evolutivamente los grandes cambios ocurren, se manifiestan cuando se modifica la regulación del desarrollo. Un cambio que solo afecta a la vida postnatal en general no es tan manifiesto y no lleva a cambios tan grandes. La hipermorfosis de la que ya hablamos y la continuación de la maduración del cerebro hasta la adultez, decíamos que se considera que hasta los 40 años prosigue esa maduración, luego comienzan a darse los cambios por el envejecimiento. Bien, entonces, la corteza se expande, pero no importa solo que la corteza se expande, porque ya sabemos que en el siglo XIX se empezó a relacionar, se empezó a pensar que había una relación siempre directa entre el tamaño del cerebro, el volumen cerebral y la inteligencia, y luego se vio que no siempre era así, porque hay otros factores, y un factor fundamental y algo que ha contribuido muchísimo a la evolución del cerebro humano es el aumento de la conectividad, básicamente expresado por lo que se llama interneuronas, esas neuronas que en general producen ácido gamma-aminobutírico y que se encargan de modular la actividad de las otras neuronas. El número de interneuronas en el cerebro
humano es proporcionalmente muy grande. Y hay algo fundamental. Los patrones en el cerebro, y específicamente en el neocórtex, que es lo que más nos va a interesar, se establecen a través de un programa genético que está dado ya en el desarrollo temprano, pero luego van a depender de los estímulos para su especialización anatómica, fisiológica y comportamental. Es decir, como en todo desarrollo, hay una base genética, hay un programa genético, pero el medio determina cómo ese programa se desarrolla por completo y cómo ese programa da el fenotipo final. Esta idea va en contra de los peligrosos determinismos biológicos que en el caso del cerebro ha dado lugar a teorías muy poco felices sobre la relación entre este órgano y ciertas propiedades. Entonces pensemos que tenemos un programa genético, pero este programa genético debe desenvolverse, debe desarrollarse a partir de los estímulos medioambientales. Bien. El rinencéfalo es la porción del encéfalo, la porción de los hemisferios cerebrales que primero se ha formado en la evolución. Y fíjense lo que pasa en mamíferos. Este es el rinencéfalo en un conejo, este es el rinencéfalo en un gato, perdón, y este es el rinencéfalo en un mono. Fíjense cómo va disminuyendo el tamaño proporcional. En realidad, además de la disminución del rinencéfalo, van aumentando la porción de los hemisferios que corresponden al neocórtex. Recuerden que el rinencéfalo es paleocórtex, es corteza primitiva. Y esto mismo se ve durante la ontogenia humana. Fíjense la proporción que ocupa en este momento el rinencéfalo y cómo va disminuyendo, voy a cambiar el puntero, cómo va disminuyendo el volumen relativo de rinencéfalo a medida que va progresando el desarrollo. Esto, como ocurre en cualquier hecho ontogénico o en casi cualquiera, lo primero que se desarrolla es lo que filogenéticamente, evolutivamente apareció primero, y luego se da el desarrollo y crecimiento de las estructuras que evolutivamente aparecieron después. Y por último, desarrollan las características que son típicas del ser humano. Y eso tiene que ver con algo que vamos a ver después, que es qué tardío es en el desarrollo ontogénico la gran migración neuronal hacia algunas áreas del cerebro. Bien. Fíjense la expansión que tiene el cerebro desde el cuarto mes, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, y esa expansión no solo tiene que ver con un aumento de volumen, sino también tiene que ver con la complejización y la aparición de los surcos y fisuras. Acá podemos ver cómo el cerebro sigue ganando tamaño después del nacimiento muy rápidamente. Fíjense la curva de crecimiento de diferentes órganos, obviamente el reproductivo se da a partir de los 12 años, fíjense la curva del tamaño corporal y fíjense el tamaño del cerebro, el crecimiento que hace hasta aproximadamente los 5 años, la etapa de niñez, la etapa que es una invención evolutiva
para permitir que el humano recién nacido tenga un tiempo largo en que es sostenido por su madre y su padre, o por el grupo según la condición que tenga cada etnia, pero que le permite desarrollar, continuar con el desarrollo cerebral y el crecimiento cerebral, porque esto no es solo crecimiento, sino también es desarrollo, es complejización de estructuras, es adquisición de mielina, es establecimiento de nuevas sinapsis, durante esos primeros 5 años que son esa niñez típica del ser humano. Bien. Pero además, fíjense cómo cambia el cerebro humano entre el séptimo y el noveno mes, porque es el momento de gran migración neuronal. Vamos a ver después por qué. Pero también, en este momento, lo que se alcanza es una gran división de áreas, y va a haber áreas del cerebro que son propias del ser humano. O sea que no solo hay un aumento del tamaño, sino hay una distribución horizontal de diferentes áreas y vertical de diferentes áreas que van a regular diferentes procesos. Y por ejemplo aparecen las áreas típicas relacionadas con el lenguaje. Bien. Durante el desarrollo del neocórtex se pasa por 3 estadios. Un estadio de preplaca, donde empiezan a acumularse neuronas, un estadio de placa cortical, acá estaríamos en lo que sería la placa cortical, donde empieza esa gran organización que culmina con el establecimiento de las 6 capas maduras del neocórtex. Pero ¿cuándo se da picos de migración celular? Los picos de migración celular se dan básicamente entre las 20 y las 26 semanas, y los últimos picos llegan ¿en qué región? En la región frontal. La complejización de la región frontal y el gran desarrollo de la región frontal es una característica del cerebro humano. Fíjense acá, en esto que sería un mapa de tiempo, algo similar ya hemos visto, y una cosa importantísima es que cuando comienza a establecerse el proceso de migración hacia esa placa cortical, empieza a ser fundamental la aparición de estas células de la glía radial externas, las que no tocaban el ventrículo, pero sí la lámina limitante, y que eran las que eran fundamentales para la migración tardía de neuronas. Bien. Y esa gran migración va a ser la que va a originar esta girencefalia tan compleja del cerebro humano. Este es un cerebro de ratón, y acá una aclaración. En los mejores libros y hasta en algunos papers y reviews relevantes, dicen el cerebro de roedor. El cerebro de ratón es así, es absolutamente lisencefálico. Pero algunos roedores histricomorfos, y no todos, por ejemplo, la vizcacha y el carpincho, son roedores histricomorfos que tienen un cerebro girencefálico. No se sabe muy bien por qué. Hay especulaciones sobre sus formas de vida,
Aparte son animales que tienen una gestación larga también, no como el ratón que tiene una gestación muy corta, pero la girencefalia no es exclusiva del humano y también se ha visto que en algunas especies la girencefalia no va acompañada de una mayor inteligencia con respecto a otras. Pero sepamos eso. Pero obviamente la girencefalia en humanos es parte de la complejización que ha tenido el cerebro y tiene que ver su gran complejidad con algunas variantes de estas que decíamos que eran zonas de alta mutación, y una es un proceso que aparece por la duplicación de un gen, que vemos escrito acá, ARH-GAP, que tiene su forma A, que está en todos los primates, pero aparentemente en el momento en que se forma la división que nos lleva hacia Homo sapiens, pero también a otras especies relacionadas como los denisovianos y los neandertal, ese gen se duplica. ¿Y qué es la importancia que tiene ese gen? Que ese gen está relacionado, tiene una función muy importante dentro de la glía radial. Entonces, el gran desarrollo y la gran subdivisión que tiene la glía radial, que permite, por un lado, la gran migración, pero también la formación de diferentes regiones dentro del cerebro, porque se forman glías radiales diferentes que guían diferentes células, tendría que ver con este proceso de duplicación génico. Bien, esta glía radial que se va formando va permitiendo que las neuronas se muevan a partir de señales que le van llegando. Lo vamos a ver algunas de esas señales. Y sepamos que cada nueva generación de neuronas va migrando más hacia afuera y va generando una nueva capa. Bien, acá tenemos un poquito resumido lo anterior, cómo van migrando las neuronas y se van estableciendo las capas. Fíjense, estas son las primeras que migran y se quedan acá. Las últimas que migran van a formar las capas más externas. Bien, entonces, así se va organizando el cerebro humano con una mayor complejidad. Fíjense acá en este material, por ejemplo, que nos dice rodent lissencephalic. No, esto sería mouse lissencephalic. A medida que se va dando el desarrollo, decíamos que se van formando regiones. Esto sigue siendo la región ventricular. Tenemos una región subventricular. Y fíjense que acá tenemos la placa cortical. Acá tenemos la placa cortical, región subventricular, región ventricular. Sabemos que acá es donde se van formando las células, acá empiezan a aparecer expansión de neuronas en tránsito. Acá llegamos a la capa cortical, a la placa cortical, que luego va a terminar con la corteza madura, pero hay una zona por dentro de la placa cortical que es la subplaca, zona a la que se le había dado muy poca importancia porque desaparece en el tercer mes después del nacimiento, pero que luego se vio que es muy importante en humanos, mucho más grande que en la mayoría de las especies, mucho más desarrollada, y después vamos a hablar un poquitito de ella. Bien, acá esto ya lo comentábamos, que el gen ARHG11B es originado por duplicación del A, solo se encuentra en humanos, o sea, en nuestros antecesores también estaba, pero es fundamental en el proceso de humanización, y se expresa
en la glía radial. Y aparentemente es el que permite esto, el gran desarrollo de la glía radial, que fíjense cómo permite la formación de estos giros que van a caracterizar al cerebro girencefálico. Bien, de algunos de estos genes con regiones de mutación aceleradas en humano aparecen en estas células, las células de Cajal-Retzius. Estas células son en realidad una variedad de glía que produce y liberan, entre otras sustancias, un factor que se llama relina. Fíjense, acá tenemos las proyecciones de la glía radial, haciendo contacto con la lámina limitante externa, la parte más interna de la pía madre. Y acá tenemos las neuronas que van migrando, ya vimos cómo, pero van respondiendo a la quimioatracción que hace la relina. Esta relina va actuando por gradientes de concentración, que si se produce acá, obviamente va a permitir los movimientos por gradiente de concentración. O sea, acá que hay una pequeña, acá teníamos la placa cortical, acá la subplaca, acá la región subventricular y acá la región ventricular. Fíjense que la relina va generando cambios en las neuronas en migración o los neuroblastos en migración que llevan a que por un lado se den expansiones celulares mediadas por el citoesqueleto y también que se vayan modificando las moléculas de adhesión con respecto al medio ambiente. Por ejemplo, que los filopodios vayan expresando integrinas que se unen a componentes de la matriz extracelular como fibronectina. Bien, entonces, se sabe que hay ratones mutantes para el gen de la relina y que tienen trastornos comportamentales y trastornos neurológicos muy grandes. O sea que la relina es fundamental para atraer a estas células y que es producida por esta célula de Cajal-Retzius que expresan, mejor dicho, genes que tienen mutaciones específicas en el ser humano. Bien. Hablamos de la subplaca. La subplaca existe en el cerebro entre las 8 y las 42 semanas. En realidad podría ser un poco más. O sea, tomamos desde el momento de la fecundación, 8 semanas por fecundación, hasta 42 semanas, y en realidad desaparece a los 3 meses después del nacimiento. Lo interesante es que establece circuitos temporarios y que posee muchas células de la glía, células migratorias y posmigratorias, numerosos plexos, o sea que hay muchas sinapsis en él con relación con fibras que vienen desde el tálamo, y la matriz extracelular es abundante. Por un lado, eso tendría importancia para la migración de las neuronas que van hacia la placa cortical. En humanos está mucho más desarrollado que en otras especies y tomó interés en los últimos años porque se vio que esta subplaca tiene cambios en los casos que luego van a desarrollar, por ejemplo, esquizofrenia o ciertos desórdenes del espectro autista. Entonces, se está estudiando mucho en los últimos 10 años para poder comprender más cómo esta estructura, cuya función y sus circuitos son transitorios, influye sobre
el resto del encéfalo y sobre la formación definitiva o mejor dicho, la formación de las redes definitivas. Bien. Acá entonces vemos, revisando un poquito, les recomiendo que se los voy a dejar en la bibliografía para que quiera profundizar los conocimientos. Voy a dejarle 4 o 5 papers, esta review que hizo Molnar y que salió en el Journal of Anatomy del año pasado, realmente es excelente, porque combina los aspectos morfológicos del desarrollo con los aspectos funcionales y bioquímicos. Bueno, él resume algunos de los procesos que ocurren, como la formación a partir de la migración de columnas de células organizadas dentro de las cuales hay mini columnas. Y eso tiene que ver con olas de migración, que decíamos que básicamente ocurren entre la semana 20 y 28. Fíjense que estamos hablando que la semana 20-28 es cuando se dan los grandes procesos de migración neuronal, que como les decía en los primeros bloques, el cerebro humano alcanza sus funciones muy tardíamente durante el desarrollo, empieza a tener funciones superiores muy tarde. Bien, esto lleva a la expansión con el incremento de la superficie que lleva a la formación de los giros y circunvoluciones. Circunvoluciones. Esto lleva a que aparezcan nuevas áreas, como el área de Broca o el de Wernicke, relacionadas con el habla, y también lleva a que la aparición de gradientes moleculares vaya formando ya mapas, zonas, en momentos tempranos del desarrollo. Bien, y acá estamos viendo cómo se incrementa en 3 áreas, especialmente es manifiesto en el área temporal, la expresión de genes relacionados con las neuronas GABAérgicas, las interneuronas, que habíamos dicho que eran tan importantes para establecer la complejidad de nuestro cerebro. Bien, y hace pocos años se descubrió otro gen que realiza una duplicación. La duplicación génica es uno de los grandes procesos de la evolución. O sea, pensemos que, por ejemplo, el colágeno es una molécula muy extendida en el reino animal, pero en la evolución se fueron generando diferentes tipos de colágenos que permitieron que aparecieran distintos tipos de fibras u otras estructuras derivadas del colágeno. Algo parecido pasa con cualquiera de las moléculas, por ejemplo, las moléculas que regulan la muerte celular, ya están todas las familias génicas en un nematode, en Caenorhabditis elegans, pero de esas moléculas, de esa familia, de cada molécula quizás hay un miembro en esta especie y hay más de 20 en los mamíferos. Bueno, y la duplicación génica que ya habíamos visto que era importante en ese gen que se duplicaba en la glía radial, porque ¿qué es lo que permite la duplicación génica? Que el nuevo gen mute sin que el original se altere. Entonces no perdemos la función del original, pero ganamos la del nuevo. No es que sumemos más de lo mismo. El segundo gen puede mutar sin que eso genere ningún daño porque el primero sigue estando. Y la mutación puede ser beneficiosa y llevar a la adquisición de nuevas funciones. Bueno, este gen, SRGAP2, se descubrió hace muy pocos años, en estos 2 papers que vemos aquí, que una duplicación
Pero esa duplicación es incompleta. Fíjense, chimpancé, orangután, cromosomitas con la copias son cromosomas dobles, entonces obviamente hay dos alelos, uno en cada una de las cromátidas del cromosoma. ¿Qué pasa en el humano? Aparecen las copias. Las copias divergen, las copias están truncadas. ¿Y qué es lo que hace la copia truncada? Inhibe mejor dicho, la proteína que genera la copia truncada es un inhibidor de la proteína ancestral, de la que estaba en todas las especies. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Originalmente, SRGAP2, acá me faltó la R, el original disminuye la cantidad de espinas dendríticas y frena la división celular en el cerebro por acelerar la diferenciación. O sea, hace que se formen menos neuronas y que esas neuronas que se formen tengan menos espinas dendríticas. Recuerden que las espinas dendríticas son el sitio que es habitualmente la membrana postsináptica, uno de los lugares que más frecuentemente es una membrana postsináptica. Entonces, menos espinas dendríticas, menos sinapsis. Al estar inhibida esta proteína por acción de la proteína producida por el gen truncado, o codificada por el gen truncado, se van a generar más espinas, y no se va a detener tan rápido la división celular a nivel neuronal, de neuroblastos, digamos. Entonces, las células siguen dividiéndose sin diferenciar. Cuando una neurona está diferenciada, sabemos que ya no se divide, pero los precursores, esos que iban en tránsito, podían seguir proliferan y a la vez, en su proceso de diferenciación, llegan a tener más espinas dendríticas. Como vemos aquí, esto es un mamífero no humano, esto es un mamífero humano con mucha mayor cantidad de espinas dendríticas. Cuando apareció esto, aparentemente se piensa que hace unos 2-4 millones de años, cuando se pasa del género Australopithecus al género Homo en el modelo de evolución, que ustedes obviamente le van a hablar quienes saben más en otra de las clases. Bien. Ahora, no nos vamos a meter en aspectos patológicos, pero vamos a ver, este es un trabajo del que tuve el placer de participar junto a investigadores como Molnar, justamente, de Inglaterra, investigadores de la Universidad de Harvard, de Oxford, y hay de la Universidad de Río de Janeiro, donde básicamente se hizo buena parte del trabajo, el resto se terminó haciendo acá en Argentina, y investigadores de esta institución, o sea, del Centro de Triple Dependencia, para el cual estamos dictando esta maestría. Lo interesante de este trabajo es que vamos a ver cómo el desarrollo cerebral se puede ver afectado, es tan complejo que se ve afectado por numerosísimos factores. En este caso, lo que se estudió fue un modelo de ratones donde se vio el efecto de la malnutrición combinado con el virus del Zika. Se sabe que el Zika produce microcefalia cuando afecta a mujeres embarazadas, pero en Brasil se había visto que las zonas más pobres era donde este proceso más se daba, independientemente del número de infectados. Entonces se pensó que podía haber una relación con la dieta. Y fíjense, no nos vamos a meter en los detalles del experimento, donde se hicieron muchísimos estudios del cerebro, pero también del tamaño corporal y de la placenta. Fíjense cómo
Este es el cerebro de un ratón normal. Este es un ratón con la dieta control infectado con Zika, sin diferencias significativas. Esto es una dieta bajas proteínas sin infección, también sin diferencias significativas. Y fíjense lo que pasa cuando combinamos las dos cosas, cuando combinamos la baja proteína con la infección del virus del Zika. El tamaño del cerebro es muchísimo menor. Y se vio que, por ejemplo, hay menos proliferación celular a nivel del encéfalo en formación. O sea, ahí probablemente haya otros factores, pero uno de ellos es una detención de la proliferación celular. El cerebro humano es tan complejo que es uno de los primeros órganos que se ve afectado cuando hay cualquier tipo de alteración. Y cuando esas alteraciones se combinan, podemos tener graves problemas. Y pensemos que el desarrollo sigue, por lo menos hasta los 5 años, en manera muy, muy importante, y por eso es tan importante mantener la nutrición, cuidar de infecciones y demás. Y hoy lo que se está estudiando mucho también es cómo los cambios en la expresión de ciertos genes durante el desarrollo cerebral se relacionan con cómo puede comportarse ese cerebro en la vida postnatal. Bien, y para terminar, vamos a decir que el otro gran cambio después de los 5 años se da en el cerebro del adolescente cuando, fíjense, lo azul es mielinización. Fíjense a los 5 años, fíjense a los 8. A los 12 hay una mielinización muy similar a la de después de los 20 años, excepto en el área frontal. En la adolescencia se da una mielinización a nivel del área frontal. Esto es una imagen un poco una caricatura de qué es cuáles serían las cosas desarrolladas en el cerebro de un adolescente, emociones, sexo, centro del sueño, las partes muy desarrolladas. En realidad, ¿cuáles son las características de el cerebro adolescente? Bueno, hay un cambio que lleva del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, que hay un idealismo muy grande y otra serie de características, una creatividad. Yo recuerdo una vez escucharle decir a Charly García que en realidad a ningún artista se le ocurría nada original después de los 20 años, o sea, dicho como una exageración, probablemente tenga que ver con estos grandes cambios, pero desde lo que a nosotros nos interesa, obviamente, en la ontogenia cerebral, es que este sería el último gran cambio que ocurre mucho después del nacimiento, que es esta gran mielinización del área frontal. Eso entonces no va a ser un detenimiento de la ontogenia cerebral, porque como dijimos, los cambios prosiguen hasta los 40 años y luego, después de los 50, empieza a haber algunos cambios regresivos que tienen que ver con el envejecimiento. Pero bueno, esos son temas que escapan a nuestra clase. Nos queda muy poquito que tiene que ver con algunos aspectos generales del desarrollo de los sentidos y del sistema nervioso periférico.